¿Ya? Hay algo que ha sucedido, algo que ha pasado, que les voy a contar. Es que hace unos días conocimos la noticia donde el Chas, Sebastián Guerrero, esposo del influencer Cinnamon Style, dejó sentado en una comisaría su retiro voluntario del hogar. El hogar que compartía con su aún esposa Natalia Merino y por 15 años, después de 15 años. La pregunta que nos hacemos hoy día es, ¿se puede entender esta figura como abandono de hogar? ¿Cuál sería la diferencia con el retiro voluntario del hogar si en ambos casos ya no está físicamente en su vivienda? Entonces, el retiro voluntario versus abandono de hogar. ¿Cuál es la diferencia entre estas figuras? Después de 15 años, 10 años, después de compartir una vida. Tenemos en cabina ya a José Chumán, abogado de familia, quien nos va amablemente a ilustrar al respecto. Abogado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos ustedes. Bueno, empecemos, ¿no? Hay una diferencia entre retiro voluntario y abandono de hogar, imagino, en el tema de la ley. Así es. Esencialmente, el divorcio es el que va a marcar acá las líneas diferenciales entre una figura u otra. Uh-huh. El matrimonio tiene como base 3 deberes fundamentales: asistencia, fidelidad y cohabitación. Cuando se interrumpe el deber de hacer vida en común, ahí viene una causa ante la ley para poder solicitar el divorcio. ¿Cuál es el detalle en particular? Cuando hablamos de un abandono justificado o injustificado. ¿Por qué? Lo que la ley procesal sanciona es el abandono injustificado de la casa conyugal por espacio de 2 años. Eso sería una causa para yo poder divorciarme ante la autoridad judicial y así encontrar la separación vincular y por ende estar divorciado. Uh-huh. Pero, ¿qué sucede en aquellos casos cuando la relación es insostenible, ya no puedo más y decido retirarme del hogar? El término que le dé en ese caso la autoridad policial, retiro voluntario, retiro forzado, eso es meramente nominal. No, porque lo que va a trascender es de alguna manera la causa que yo he tenido para dejar de hacer vida en común con ella o con él. Uh-huh. Por ejemplo, una causa amparable es la violencia familiar, claro, que tiene que estar debidamente probada. Uh-huh. Otra, la imposibilidad de hacer vida en común debidamente probada en un proceso judicial. Yo no puedo abandonar mi casa o mis obligaciones y de repente en un intervalo de tiempo muy corto decir estoy soltero, ya estoy divorciado, estoy separado. No, hay que hacer un proceso judicial o si no un trámite administrativo, ajá, y notarial. Bajo los alcances de la ley 29.227 yo me puedo divorciar ante la municipalidad o ante la notaría. Uh-huh. Pero si la otra parte, en este caso la señora o el señor, cualquiera de los dos, no quisiera alcanzar el divorcio, tienen que solicitarlo ante una autoridad judicial. Así es. O sea, ¿pueden seguir separados pero casados? ¿Eso quiere decir? Van a seguir casados. ¿Y cuál va a ser la limitación? Por ejemplo, quiero comprar algo, ajá, un terreno, un vehículo. Señor, que venga su esposa o que venga su esposo a firmar. O sea, tienen que estar presentes porque siguen casados, básicamente. Así es. Claro. Ahora, el tema del retiro voluntario puede convertirse en un abandono de hogar si es que la otra parte hace esta demanda. Entiendo. Es un abandono de hogar, Diego, y es justificado o injustificado en razón a las causas que se den. O sea, no existe retiro voluntario. Retiro voluntario no. Ante la ley procesal no hay. Dejemos eso en claro, entonces. No existe el retiro voluntario. Por más que haya sido puesto en la comisaría, me retiré voluntariamente, eso legalmente no figura. No figura. Okay. ¿Cuál es el detalle ahí? Lo que tenemos que ponderar es que yo para divorciarme de alguien tengo que tener una causa amparada ante la ley. Uh-huh. El matrimonio, digamos, es una unión de 2 voluntades. Yo quiebro esa cohabitación, quiebro ese deber de estar con ella o estar con él, pero tengo que sustentarme en una causa válida ante la ley. Uh-huh. Si él, por ejemplo, él o ella me pega, me agrede, me maltrata, es necesario que abandone el hogar. Ahí sí sería, en ese caso, un retiro justificado. Claro. Pero la ley le denomina injustificado cuando no hay causa aparente que avale este proceder. O sea, puede declararse injustificado incluso el retiro, claro. Es injustificado, claro, por regla general, salvo que se pruebe cuáles han sido las causas de retiro. Claro. Y ahora, ¿cómo se da ese proceso de abandono de hogar? Es decir, puede ser intempestivo. Imagino que no todas las parejas, o sea,
pueden tener problemas, sino puede darse de mutuo acuerdo, por ejemplo, ¿no? Cuando se da de mutuo acuerdo hay un proceso diferente. ¿Cuáles son las posibilidades, digamos? Cuando es de mutuo acuerdo, el trámite es mucho más sencillo. Si decidimos simplemente dejar de hacer vida en común, simplemente nos separamos. El tema del documento se fija con la finalidad de que cualquiera de ellos a futuro pueda plantear una acción judicial y separarse legalmente. Claro. ¿Ya? Pero en el caso de ellos pueden optar por la separación. Si desean dejar constancia ante la autoridad policial, lo pueden hacer. Y optar o bien por un divorcio administrativo, como lo dije hace un rato, o simplemente darse una pausa y solicitar ante la autoridad judicial una separación convencional, dejar de hacer vida en común. A ver, si para entender, porque es interesante esto, uno puede no divorciarse, sino dejar sentado ante la autoridad judicial que están separados. Hay dos etapas en las que se da el divorcio. Primero es la separación y luego propiamente la disolución del vínculo. Claro. Entendamos que nuestro derecho peruano es conservador. Yo, por ejemplo, puedo casarme y tener manifiestas diferencias con mi pareja. Tengo que esperar 2 años para divorciarme. Pero puedo llevar a cabo gestiones, trámites para dejar sentada mi separación. Puedo hacer eso. Ya, pero en los casos en los que tienen mucho más años, 10 años, 11 años, 15 años, como el caso que leímos al inicio, ¿no? En ese caso, pero que no tengan problemas, ¿no? Sino sea de mutuo acuerdo, pero no se quieran divorciar, sino sentar una separación oficialmente. Se puede dar. ¿Sí? Eso ante un juzgado, Cuando el trámite era judicial, había un estadio que se llamaba la separación convencional. Yo me acercaba ante el Poder Judicial, expresaba de mutuo acuerdo con mi pareja, mi cónyuge aún, la decisión de poder de alguna manera cesar la cohabitación y mediante una resolución el juez disponía, cesa en este caso la convivencia entre ambos y dejaba subsistente el vínculo matrimonial. Ya. Esa situación ya se ha visto subsumida bajo el divorcio que ahora se gestiona en vía administrativa. ¿Cuál es el detalle? Al yo separarme simplemente, dejo de tener la obligación de convivir con ella o con él, nada más. Pero subsiste el vínculo matrimonial. La mayoría de parejas lo que pondera es su liberación, su separación. Claro. Ahora, siendo esta ruptura que tú comentas reciente, también es bastante recurrente la reconciliación en las parejas, ¿no? Y quizá este no sea un caso aislado. Perfecto. Abogado, vamos a ir a una pausa en ese momento. Vamos a escuchar el gran resumen de la hora, pero vamos a abrir líneas, porque estoy seguro que muchos de nuestros oyentes tienen preguntas, tienen casos. Cada vida en pareja es particular, así que puedes llamarnos al 212-4100, 212-7165 y gratis desde regiones al 0813-1400 por si tienes alguna pregunta sobre el tema del abandono de hogar, de divorcio. Estamos conversando con José Chumán, abogado de familia, quien está resolviendo nuestras dudas. Escuchamos el gran resumen de la hora y regresamos con más en Siempre en Casa. Con 6 minutos ingresamos a una nueva hora de Siempre en Casa. Hoy domingo estamos juntos en RPP, la voz de todo el Perú, radio, televisión, web, en nuestra multiplataforma. Mi nombre es Diego Pajares Herrada y continuamos en nuestra secuencia familia y justicia, conversando con el abogado de familia José Chumán acerca de el retiro voluntario del hogar, que ya sabemos que no existe la figura legalmente, y versus el abandono de hogar, que sí existe, ¿no? Y que puede provocar, y bueno, ya hemos hablado del tema de los divorcios y todo eso. Y hemos abierto las líneas para que ustedes hagan preguntas acerca de sus casos, para que el abogado amablemente pueda atendernos. Si tenemos una primera llamada, nos llama desde Arequipa Mirta, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida a Siempre en Casa. Doctor, es un honor hablar con usted.
ya que yo soy asidua oyente de su programa y de esta radio tan prestigiosa. Muchísimas como gracias. Qué amable. ¿Sabe? Mire, le voy a plantear el siguiente problema. A ver. Está ligado al asunto que usted está tratando. Yo soy una señora de 72 años de edad. Yo soy divorciada desde el 2007 con divorcio, pero separación de cuerpos desde el año 2000, con un sujeto llamado Francisco Mariano Paredes Obando, quien me ha maltratado física y moralmente y psicológicamente y quería apropiarse de la propiedad que me dejó mi madre. Este señor abusivamente, después de estar divorciado, ha venido de nuevo y se ha metido en mi propiedad. Y continuamente, señor doctor, este señor comete una serie de hostilizaciones y abusos para hacerme desocupar un cuarto del cual yo tengo, porque la propiedad le repartí a los hijos. Y este sujeto no solo eso, me han hecho 3 atentados criminales. Todo esto está en el conocimiento del CEN, del Ministerio de la Mujer. Me han dado medidas de protección, todo hace poco. He tenido atentados criminales y mire, acaban de traerme la notificación hace 2 días que lo han pasado a archivo. Siempre lo pasan a archivo las autoridades de Arequipa. Y ahora, el día de anoche que me he levantado al baño a orinar, mis calzones los han metido dentro del water. Viendo que estoy en edad, una señora que tengo fibrosis pulmonar por el COVID, que también ellos me hicieron mucho daño porque me trajeron una olla con el... Cuando ellos han tenido con COVID el yerno, con este señor, un yerno chileno que tengo aquí, y me trajeron el eucalipto que ellos habían tenido y me provocó el segundo COVID. Siento mucho, Marta, siento mucho realmente, Mirta, perdón, siento mucho escuchar lo que nos estás contando. Te pedimos que te calmes un poco. Sé que es complicado el caso que nos estás contando, y te agradecemos por confiar en RPP. Realmente es una situación complicada que seguro nuestro abogado de familia, José Chumán, va a poder aconsejarte lo mejor posible. Siento mucho lo que te está pasando, Mirta. Y antes, señor abogado, de que usted pueda asesorar a Mirta, el tema del paso a archivos de denuncias es bastante común. No solamente tal vez me dé la razón, señor abogado, ¿no? No solamente en temas de violencia, sino también en temas de robo. Te roban un celular, va a fiscalía, a la casa, no encuentra al ratero del cual tiene nombre y apellido, archivan el caso. Y no es una experiencia que me hayan contado, ¿eh? Este caso, o ese tipo de casos de archivamiento, parece que se hicieran por deporte o por default, ¿no? Por inercia. Pero bueno, abogado Chumán, ¿cómo podemos ayudar a Mirta? ¿Qué le puede decir, por favor? Los alcances de la ley 30364 establecen un marco de protección para la familia en general, cónyuges, excónyuges. La señora lo que está aludiendo acá, con justa razón, ella dice: yo me siento afectada, vulnerada, tengo un patrimonio personal porque las herencias son mi peculio. No lo debo compartir. Ya se estableció el divorcio en un determinado tiempo bajo un trámite procesal y resulta que los actos contra la integridad de ella, física o emocional, vienen siendo afectados. La ley 30364 establece las medidas de protección. ¿Qué es ello? Es una situación excepcional para que la señora sea colocada en una situación de buen recaudo y lejos del agresor. Sería conveniente que se vuelva a impulsar otra denuncia. Yo sé que podría sonar repetitivo, pero ¿qué es lo que pasa acá? Los actos de violencia no cesan, no paran. Entonces, no podemos de repente augurar o tener una predicción de que eso no vuelva a ocurrir. La señora está en evidente riesgo. ¿Un hogar refugio podría ayudar, por ejemplo? Es que ella no tendría que retirarse. Él tendría que ser retirado del domicilio. Más aún porque la casa es de ella. ¿Y quién puede retirarlo? O sea, no puede ser judicial. No puede estar indefensa una señora mayor, una adulta mayor, ante un individuo que viene a invadir su casa con quien ya está separado y todo lo que ella ha mencionado, ¿no? ¿Ante quién acude eso? Tiene que seguir denunciando.
tiene que hacer efectiva la denuncia. El juzgado de familia va a tener que amparar este pedido, se tiene que disponer una medida de protección representada en que el señor le sea ordenada la salida del domicilio. Pero ojo con algo, acá por lo que he escuchado, también hay otros integrantes del grupo familiar acá. Claro. Esperemos que no sea el caso y de repente que por ahí esto sea tomado por la autoridad como quizá una gresca familiar cuando tiene otro contexto. Y que no se archiven los casos, pues, ¿no? Así es. Realmente que los archivos están a la orden del día últimamente. No solamente en violencia, sino también en robos. Tenemos una nueva llamada, esta vez desde Comas. Manuel, muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor, tu consulta. Buenas tardes, soy Manuel Lascuaga. Mire, mi problema es más sencillo. Lo que pasa es que yo me casé el año 85, tengo un matrimonio masivo en San Martín de Porres. Pero tuvimos un problema en ese lapso y no duró mucho. O sea, el matrimonio en sí no lo vivimos. Llegamos a tener así, a la distancia, con separación y todo, llegamos a tener 2 hijas. Ya mis hijas, una es mayor, falleció, y la segunda ya es profesional. O sea, nunca vivimos juntos. Me refiero a esto, la pregunta es, ¿qué tipo de divorcio puedo obtener ahí? Porque ninguno de los dos estuvimos de acuerdo con el matrimonio, pero no nos preocupamos por divorciarnos. No sé si hay que poner algún antecedente, una denuncia o algo así. No tengo idea cómo proceder. Hacer efectivo el divorcio. El divorcio. Ok, muchas gracias, Manuel, por tu confianza, abogado. A partir del 2001 se dio la ley 27495, que establecía la inserción de la causa de separación de hecho para los temas de divorcio. Bastaba que las personas estén separadas por un periodo de tiempo que amparaba la ley, 2 años si no hay hijos menores, si hay hijos menores, y 4 años, 2 hijos si no hay hijos menores y 4 si es que los hay. Ellos, por lo que dicen, tienen hijos ya incluso que son mayores de edad. ¿Podría el señor ampararse en esa causa de separación de hecho y pedir el divorcio ante la autoridad judicial? O intentar también una separación voluntaria. O sea, podría hacerlo él mismo. Él solo, sin la necesidad de... Tiene que ir los a dos. ella, definitivamente. Tienen que hacerlo los dos. Claro. Ok. Claro. Perfecto. Vamos a ir a una pausa, abogado, pero vamos a continuar atendiendo a nuestros oyentes. Le pedimos, por favor, a Abel, que nos llama desde Huánuco, que nos espere unos minutos, que lo vamos a atender inmediatamente después del corte. Abel, espéranos unos minutos, que después del corte volvemos contigo. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en Siempre en Casa, estamos en nuestra secuencia Familia y Justicia con el abogado José Chumán, abogado de familia, hablando del tema del abandono del hogar, de divorcios y todos esos problemas que pasan a veces entre parejas y que no lo sabemos sobrellevar. Y tenemos en línea a Abel desde Huánuco. Abel, muchísimas gracias por esperarnos. Ahora escuchamos tu consulta, por favor, adelante. Buenas tardes, habla Abel Baldi desde Huánuco. Quería saber si sigue existiendo el matrimonio con bienes separados. Gracias. A ti, muchísimas gracias. Buena pregunta, porque a veces uno se casa y no presta atención al tema de bienes separados, o si sigue existiendo, si ya automáticamente ya te casas y bienes juntos o separados, no sé cuál es el término. Abogado, por favor, adelante. Justamente ese es el último punto, el que viene a colación. Cuando yo me caso, automáticamente por defecto se entiende que hay un régimen de sociedades gananciales. Ajá. Salvo que yo decida anticipadamente al matrimonio optar por un régimen de patrimonios separados, tengo que hacer una gestión notarial. Hacer un trámite en el cual el notario dé fe de mi deseo de ambos contrayentes de separar su caudal patrimonial, y ese acto tiene que ser notariado y elevado a registro público. Es decir, por defecto, cuando me caso, se asume que el régimen de gananciales. Estamos entre estos juntos, digamos, se asume. Si yo anticipadamente quiero separar mis bienes, lo puedo hacer. Incluso, trámite. Estando casado, puedo también separar mis bienes y separar mi régimen patrimonial, cambiar el de gananciales por el de bienes separados. O sea, estando casados podemos hacer ese cambio. Hacerlo, previa liquidación de lo que hayamos adquirido. Interesantísimo. Muchísimas gracias. Tenemos una nueva llamada desde San Juan de Miraflores esta vez. Jorge, muy buenas tardes. ¿Cuál es tu consulta?
Muchas gracias por la respuesta, doctor Chumán, y muchas gracias también a los de RPP a hacer estos tipos de programas. No, a ti. Solamente consultarle, mira, mi hija ha hecho a mi hija le han hecho una demanda de divorcio por causal. Pero ella vive pues en San Juan de Miraflores y su todavía esposo vive en Villa María. Entonces, los de Chorrillos han hecho una consulta a una corte superior diciendo que a ver quién lo va a ver, el juzgado de Chorrillos o el juzgado de Villa María, en donde vivían juntos. Entonces, ahorita están en eso. Entonces, yo quisiera consultar al doctor, ¿quién debería ver ese caso? ¿Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa María? Y la segunda pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene un divorcio causal? ¿Cuánto tiempo termina? Muchas gracias, doctores. Gracias. Esencialmente lo que está graficando el amigo acá es un conflicto de competencia. ¿Quién tiene, en este caso, atribución ante la ley para tomar conocimiento como autoridad? Uno u otro distrito. Hay que considerar que quien tendrá que asumir el caso es, primero, el distrito donde se hayan celebrado el matrimonio, o en otro caso, el lugar donde ellos hayan tenido su domicilio conyugal, el último domicilio conyugal declarado. Seguramente por ese lado se está vislumbrando el conflicto competencial. ¿Qué juzgado sería competente para conocer el caso? Pero dirimido esto en uno u otro caso, un juzgado es el que va a tener que emitir un pronunciamiento. Y sobre su segunda pregunta, la línea de tiempo varía. En regla procesal, un trámite judicial es relativamente corto, pero entendamos la demasía y la carga excesiva de procesos que tienen los juzgados. Sí. Ingresan a diario demandas y pocos procesos terminan. Están sobrepasados. Sí, están sobrepasados. Mejor es siempre la conciliación, acá decimos. Claro, ¿no? La conciliación es una herramienta necesaria. La conciliación. Y es la que posibilita un divorcio administrativo. En 2 meses podrían estar separados. Y ese divorcio por causal podría convertirse en un divorcio voluntario, administrativo judicialmente, y poder tener el mismo resultado en un tiempo más corto. Ahí están las posibilidades. Entonces, gracias, Jorge, por tu pregunta. Nueva llamada tenemos desde Pueblo Libre, esta vez Pueblo Libre. Liz, muy buenas tardes. Cuéntanos tu consulta. Buenas tardes. Tengo una consulta. Cuéntanos, sí, te escuchamos. Te escucha el doctor Chumán. Buenas tardes, doctor Chumán. Muy atendido por... voy a hacer la pregunta. Sí. Yo soy un trabajador y tengo una compañera que la van a operar. Como yo estoy asegurado y esa persona no está asegurado, me comentó de que necesitaba que alguien la ponga como concubina. Y yo me ofrecía a ponerla como concubina, ¿no? Quería saber cómo podría hacer yo para desvincular ese tema del concubino después de su operación, porque aún no lo han operado. Si eso me afecta a mí en algo o no. Bien, gracias por tu consulta, abogado. En este caso acá estamos observando una infracción ante la ley, porque estamos dando una falsa declaración de una situación de hecho ante autoridad administrativa y estamos obteniendo fondos estatales en un caso que no configura, que no amerita. Lo que él tendría que hacer en todo caso, conversar con su familiar o su amistad y establecerle los alcances que tiene el CIS, que si bien hay una cobertura quizá un poco menor, pero estaría obrando por los cánones regulares, porque incluso el que él la declare a ella como conviviente va a generar en una línea de tiempo derechos patrimoniales entre ambos y van a generar una distorsión ante la ley, porque no hay ahí una figura de concubinato. Claro, o sea, no. Lo que están haciendo básicamente no es no es lo correcto. No es lo correcto, así ¿no? Es. Lo que ha explicado es no es lo correcto. Ahí deberían buscar una solución distinta. Para ir redondeando, abogado, el tema, existe una figura en medio de un divorcio, una separación, de quién se tiene que ir de la casa. O sea, en una separación, es decir, ¿cuál es la figura? ¿A quién, la ley, a quién está rapidísimo, a quién está, o a quién beneficia, o a quién apoya, o a quién va? Esencialmente apoya a la familia. Cuando hay hijos de por medio, hay que garantizar que ellos tienen que ser el eje principal de protección. Cuando ellos tienen propiedades y hay un divorcio por causal, se le llama por causal porque es inculpatorio. Yo digo ante la autoridad judicial, me divorcio porque él incumplió.
Ok. Y la otra figura es el divorcio de mutuo acuerdo, en el cual los dos tienen que haber dialogado. Pero el tema del retiro del hogar, ¿quién se tiene que ir? Si es un domicilio alquilado, por ejemplo, va a haber un plazo de temporalidad en el que el contrato concluya. Ya. Si es un patrimonio adquirido por ellos, tendría que haber una liquidación. Así. ¿Qué se queda con cada uno de ellos? O un acuerdo, ¿no? Siempre y cuando no hayan quebrado ningún deber del matrimonio, sería la repartición equitativa. Ya. Pero si él de repente se va, o ella se va, o él era violento, o ella era violenta, Ahí está no podría reclamar esa proporcionalidad. Ya, Y tendría que adjudicarse preferentemente los bienes al cónyuge afectado, ¿no? Perfecto. Tenemos una última llamada, esta vez desde Trujillo. Mercedes, escuchamos tu consulta. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Señor abogado, buenas tardes. Mire, yo tengo una hermana que está separada hace 16 años, pero no hay una causal para la separación. No ha sido abandono injustificado, como usted ya ha explicado, ni tampoco un abandono así voluntario. Simplemente dejaron de convivir. Entonces, su abogado le ha dicho a mi hermana que puede ella hacer la demanda de separación de hecho y pedir, además de los alimentos, una indemnización por el daño que le ha causado esa separación de hecho de los más de 15 años, o también alternativamente la adjudicación preferente de la casa conyugal donde ellos han vivido, porque esa casa la compraron con aportes de los dos, es un bien social, ¿no? Entonces, quisiera su apreciación. Sí es cierto que la separación porque usted había dicho que la separación de hecho tiene que ser de mutuo acuerdo, pero el abogado le ha dicho que cualquiera de los cónyuges puede pedir el divorcio por separación de hecho y el más perjudicado, obviamente, la adjudicación preferente de la casa conyugal. Espero su respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado. Para el caso anterior en comentario, la separación de hecho coordinada era la respuesta para esa situación en concreto. Los parámetros de la ley 27495 establecen que si yo no encuentro causa aparente para divorciarme, si yo cumplí los deberes o los incumplí, no lo sé, puedo igual separarme. Ahora, es válido lo que usted ha dicho. La ley establece adjudicación preferente de los bienes conyugales, pensión de alimentos e indemnización por daño moral, al amparo del artículo 345A del Código Civil. Pero ¿qué es lo que hay que observar acá? ¿Quién ha sido el cónyuge afectado con la separación? ¿Quién se retiró del hogar? ¿Qué lo motivó a ello? ¿Y cuál es el contexto en ese caso por el cual se ha dado el resquebrajamiento y la posterior disolución del vínculo que ellos vienen a formalizar ante la autoridad judicial? La desventaja de un divorcio por causal es que va a haber un ganador y un perdedor. Por eso es que en lo personal se busca de que la separación sea coordinada, voluntaria y sobre todo en buenos términos, ¿no? La conciliación siempre es el mejor camino. De todas las secuencias de Familia y Justicia, nos queda, si hay algo que hay que aconsejar a todos nuestros oyentes es que concilien, por favor, porque la vía judicial puede ser bastante ardua, ¿no es cierto, señor abogado? Así es. José Chumán, abogado de familia, ha estado con nosotros. Le agradecemos muchísimo su apoyo, su consulta con nuestros oyentes y por haber tocado ese tema tan importante que ha estado en agenda en la semana. Muchísimas gracias por haber estado. Gracias, Diego, muy amable. Vamos a escuchar a nuestros amables anunciantes y regresamos con más en Siempre en Casa.